¿Transmisión? Listo, vamos a dar cuando ustedes gusten. Vale, estamos listos, Adrián. Muchas gracias a quienes ya están conectadas y conectados. Ahora iniciamos. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Derecho. Muy buenos días. A ver, déjame compartir aquí. Es un placer saludar en este delicioso y frío amanecer. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida en este espacio a donde se mezcla el café con las ideas, las leyes y, claro, el buen humor. Hoy traemos un tema polémico que seguro va a dar, porque ya ha estado dando desde que publicamos el flyer, la convocatoria para que nos acompañaran esta mañana. Este es un tema que está causando mucha polémica y que además para analizarlo nos acompaña nada más y nada menos que mi buen amigo Baldomero Mendoza, con quien siempre es un gusto entrarle sin miedo a lo espinoso del derecho, entrarle sin miedo a la charla y justamente con un café en la mano todo se dirige mejor. Así que pónganse cómodos, por favor, tomen su taza favorita, sírvanle el cafecito, el tecito, la bebida que sea favorita para ustedes, porque esta mañana promete ser intensa y estimulante. Así que, Baldomero, bienvenido a Café con Derecho. Muchas gracias, amiga, por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo y bueno, espero que tengamos una muy buena charla. En algunos momentos quizás sea bastante crítica y ácida y espero que termine gustándoles. Pero bueno, en realidad no es crítica, es más constructiva de cómo se configuran hoy las oficinas de derecho, de prestación de servicios profesionales y un poco de la visión de cómo he venido creando la que actualmente tengo en compañía de mi hermanazo Humberto Ayala, quien es mi socio, mi amigo, mi compadre, de mis más cercanos. Y a quien además aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo Berto. Y es que sí, vean, justamente el tema que Baldomero eligió para que tituláramos el café de esta mañana es el futuro del litigio en México, de los juicios paralelos a los vendehumo jurídicos. ¿Qué tal? Hay palabras importantísimas en este gran título y fíjate, Baldo, que desde que sacamos el flyer para invitar a nuestra comunidad a este programa, me estuvieron mandando muchos mensajes así como de, oye, Alma, ¿qué onda con el título? Oye, ¿y de qué van a hablar? Oye, ¿y de qué se va a tratar esto? Y bueno, ahorita nos vas contando porque antes es pregunta obligada. Queremos saber el auditorio, Baldomero, ¿qué tipo de relación tienes con el café? Realmente es muy reciente, es poca porque yo no acostumbraba a tomar café, sino hasta recientemente con mi esposa, con Lluvia, es la que ella todas las mañanas sí se prepara un buen café y me hizo pues el aficionado a partir de ese momento. Pero no, yo no tomaba mucho café y ahora ya empiezo a tomarle sabor desde hace 3, 4 años, que ya lo acostumbro todas las mañanas y esa ha sido mi relación y ella es la que me prepara siempre mi café. Ay, qué rico. Y es que
En mi caso personal, no hay cosa más rica que en una mañana despiertes en casa con el aroma de café y también esta energía que te da. Eso está genial. Así que aprovecho también para saludar a don buen Rubén Guadalupe, que siempre está aquí puntual como inglés. Don Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. A Katia, a Gume. Ya tenemos también siempre a las personas que nos acompañan con cafecito en mano. Hoy tenemos también a mi buen paisano Camarena por acá conectado y bueno, a todas las personas que están a través de Facebook también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, justamente si este programa se ha titulado El futuro del litigio en México, de los juicios paralelos a los vendehumos jurídicos, vale la pena aclarar, Baldo, que tú tienes muchos años ya en la trayectoria del litigante. Así que justamente en mérito de esa gran experiencia litigiosa que tú tienes, podríamos empezar a platicar qué te parece en cómo ha sido esta evolución justamente en el litigio mexicano, cómo evidentemente, incluso, ¿sabes qué pensaba? ¿Qué ideas llegaron a mi mente pensando en esta primera pregunta? Amigo, hasta hay memes, ¿no? Hoy en día que representan al abogado que litiga o que litigaba, por ejemplo, viejo sistema, al que se supone litiga actual sistema, ¿no? Entonces, partamos con esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha sido esta evolución de las y los litigantes en nuestro país? Fíjate, no solo es nuestro país, sino ha sido una práctica evolutiva en todo el mundo. Las grandes firmas, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en toda Europa, han venido transformándose por lo menos en los últimos 20, 30 años. Hace unos 5 años no había reflexionado yo mucho sobre estos temas, pero hace 5 años, con mi buen amigo y que tenemos en común es Armando Telles, que es el librero de Ubiyus, estando con él ahí en su librería y platicando ahí con él, me presentó un librito, no recuerdo el autor, pero el libro se llamaba El futuro del abogado o el abogado del futuro, algo así era el título. Cuando lo empecé a hojear, me parecía más así como un libro soso, ñoño, pero le dije, me lo voy a llevar para poder leerlo y realmente me empezó a hacer reflexionar de una manera muy distinta de lo que es la evolución de las firmas jurídicas y a partir de ahí de esa lectura, de ese libro, empecé a hacer un análisis de qué había hecho yo como abogado litigante, como abogado postulante y hacer un comparativo de la experiencia que había visto en los abogados con los cuales yo me había formado como litigante y uno no deja tampoco de hacer un análisis comparativo respecto de otro tipo de oficinas y cómo han venido también evolucionando. Y un aspecto bastante trascendente del cual nos dimos cuenta es de que no había o no existe realmente una profesionalización de cómo ser litigante. A veces hasta aparentemente el que yo opte litigar es como una salida. Por ejemplo, hay mucha gente que se queda sin trabajo ahora que los jueces o muchos jueces se han quedado también sin sus juzgados. La salida o la aparente opción es, bueno, me voy a poner a litigar. Y esta práctica, desde luego, no es algo improvisado. Por el contrario, es una cuestión que requiere también una profesionalización como tal. En algún momento, por ejemplo, del buen amigo Carbonell, se llegaron incluso también a burlar estos memes de que él intentaba enseñar cómo cobrar honorarios, el cómo organizar situaciones de marketing. Y es algo que desde luego nos hace falta. El saber organizar una oficina no es una cuestión de mera improvisación, pero me di cuenta que también había tenido la fortuna de trabajar con buenos abogados que me ayudaron a formarme y que después, de una u otra forma, fuimos imitando la forma de organizar una oficina. Y también la cuestión que me fue ayudando y que hoy estoy plenamente consciente de ello, que incluso he estado trabajando algunos artículos sobre de ello, es la tecnología que acompaña a los despachos y la forma en cómo la tecnología ha también mejorado la prestación de servicios profesionales. Cuando yo estudiaba la especialidad en Derecho Constitucional, una de mis materias era informática jurídica y el profesor Telles
siempre nos decía, el doctor Telles decía, es que había una evolución de la informática jurídica que iba de unas primeras generaciones y él allá en aquella época nos decía que la informática jurídica de decisión se veía muy, 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 muy lejos. Y eso fue, yo tomé la especialidad en el año 2006. En el año 2006 nos decía que la informática jurídica de decisión estaba muy lejana. Y apenas casi 20 años después podemos decir que no está lejana, la tenemos presente, que incluso ahorita hablaré un poco de esto, de la informática de decisión, la informática jurídica, que desde luego está hoy con nosotros. Yo empecé a trabajar, toda mi vida he trabajado como, el dinero que he ganado y la forma de sustento que he tenido, siempre lo he hecho como abogado. O sea, nunca he hecho algo diferente a ser abogado. Mis hermanos sí estuvieron de chalancitos en algún otro lugar, pero no, yo sí tengo la fortuna de siempre haber estudiado derecho y siempre dedicarme al derecho. Y en 1999, que es cuando empecé como pasante en un despacho, ingresé a un despacho que el titular era Carlos Odriozola Mariscal, que incluso hace poco fue candidato a ser ministro de la Corte. Pero este Carlos no es tan mayor que yo. Yo tengo actualmente 46 años y, y Carlos ha de tener unos 53, 54 años. O sea, no es muy mayor que yo. Yo creo unos 7, 8 años cuando mucho me lleva de edad Carlos. Entonces él era muy joven en el 99 cuando tenía su despacho y él le escuchaba hablar de un término que después yo también traté de imitar, que eran los despachos boutique. Los despachos boutique son oficinas que tienden a reducir el número de personas para especializarse y buscar ser mucho más eficaces. Las grandes firmas, por ejemplo, Deloitte, que es una firma muy, muy, muy grande, tienen el mayor número de áreas de litigación. Y muchos abogados soñaban con esa idea de que sus oficinas estuviesen en edificios, en grandes pisos, con muchas áreas de especialización, así muy abogado del diablo, donde en la película que llegan a la oficina y que tiene todas las áreas y todo un edificio ahí colocado. Entonces, parecía que era el sueño de muchos abogados tener algo así. En cambio, las oficinas boutique que Carlos en aquel tiempo empezaba a tratar de diseñar, que era un término que él había aprendido en España, porque me decía él que en España había oficinas boutique, la idea era especializarse y ser mucho más eficaces a partir de un número reducido de abogados, pero también con una tendencia que en lugar de aumentar el número de asuntos, estos se redujeran, pero que esos asuntos que se fueran reduciendo siempre fuesen asuntos de un mayor impacto y que fuesen asuntos de mayor cuantía. Entonces, el despacho boutique lo que buscaba en esta visión que aprendía yo ahí por el 99 era reducir el número de asuntos, volverse mucho más eficaces, pero de manera paralela hacer litigio estratégico, porque él me decía que para él el litigio estratégico era el que realmente hacía el marketing de los buenos despachos. Y desde luego fue lo que él ha intentado. Muchos de los casos, incluso la Corte cuando emitió ahí hace unos años sobre los 100 casos de mayor trascendencia en México, hizo una recapitulación de muchos casos, 100 incluso eligió, dos de ellos los llevó Carlos Odriozola. Entonces, eso era bastante bueno porque permitió entonces que redujéramos el número de asuntos y que a la vez esto del litigio estratégico fuera realmente el marketing de la oficina, porque la oficina vendía estos asuntos que nosotros mismos auspiciábamos y que a partir de ahí podríamos presentar como una oficina de éxito. Entonces, más o menos el contexto en el que empecé yo a aprenderlo. Pero aparte, había una cuestión que Carlos tenía y que era bastante él amigable con la tecnología. Y esta idea de la tecnología, desde luego, permea para poder ejercer de mejor forma nuestra profesión. Incluso cuando empezaron los registros de cédulas y en registros digitales,
Él, allá por los primeros, empezando el año 2000, somos de los primeros que nos registramos, mi número de registro es de los primeros en el Tribunal de Justicia. Y también, no sé si ustedes recordarán, el analizar de manera sistematizada las tesis y los precedentes del Poder Judicial de la Federación en un disco que vendían, que era el famoso JUS, y que cada 6 meses salía y que íbamos y comprábamos para renovar el JUS, que eso incluso son las primeras funciones de la informática jurídica, que es una informática jurídica de sistematización, porque toda la información ahora la podemos almacenar y la podemos tener para una consulta. Entonces es una de las primeras etapas de lo que llaman la informática jurídica. Después de la informática jurídica evoluciona hacia una informática de gestión. Y la de gestión ya no solamente almacena información y sistematiza y para la consulta, sino la informática de gestión permite que nosotros también podamos procesar tareas que antes eran humanas para que ahora sean tareas que realiza la informática. Y después la siguiente generación de la informática jurídica, que va a ser la informática de decisión, ahora las máquinas deciden. Las computadoras son quienes van a decidir. Y ahora tenemos nosotros, ya ahora con la inteligencia artificial, cuestiones que nos ayudan a tomar decisiones. Pero de aquella época la sistematización era algo necesario y empezamos a sistematizar y a buscar formas en cómo poder tener un mejor acceso a la información. Y empezó ahí Carlos, que era la referencia, a contratar informáticos que nos diseñaran algunos programas ahí en la oficina, muy rudimentarios en aquella época, que nos permitían tener digitalizados los expedientes. Porque a él se le hacía muy interesante tener la jurisprudencia. Y dice, ¿por qué no puedo tener yo así mis expedientes? Y lo que él buscaba era que su computadora del despacho pudiera tener un acceso remoto desde cualquier lugar en el que él estaba, consultar esos expedientes. Entonces, esta idea de la tecnología, desde luego, pues es lo que empezó a formar y que en ese libro que yo les comentaba, decía que los abogados en todo el mundo que buscaban evolucionar sus oficinas eran lo que estaban realizando. Es decir, acercarse a la tecnología para mejorar el desempeño de sus oficinas y para poder llevar de mejor forma sus asuntos, incluso hasta con las posibilidades que fuera vía remota, que aquí, pues bueno, afortunadamente cada vez mayor número de tribunales de justicia en nuestro país, de los tribunales superiores, implementan expedientes electrónicos, implementan las salas de audiencia virtuales, que sin lugar a duda, creo que en poco tiempo será o debe de ser el común. En lugar de estar construyendo salas de audiencia que nunca van a tener capacidad para poder llevar o celebrar todas las audiencias, las salas de audiencia virtual han sido una buena respuesta y tribunales, por ejemplo, como el de Quintana Roo, constantemente celebran audiencias virtuales que les permiten desahogarlas sin necesidad de ocupar espacios físicos. Y esto también, a su vez, en los despachos, que ahorita iremos comentando eso, fue haciendo que se reduzcan las grandes oficinas para tener ahora también un manejo a distancia y con una buena implementación de tecnología a la misma. Yo a mi oficina al día de hoy, yo creo que si voy 3, 4 veces al mes es mucho, pero todos los días en realidad estoy presente en ella gracias a la tecnología. Pues ahí sí, todos los días estoy. Las fuentes remotas que iremos ahorita viendo para tener acceso a esta profesionalización del ejercicio de la profesión, pues nos ha servido bastante. Entonces, esto de los despachos boutique se escucha un poco raro, pero así se fueron transformando y hoy día creo que hay muchas oficinas ya boutique en nuestro país y en el mundo. Yo no lo creía, pero yo cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, me encontré con algunas oficinas en Ámsterdam. Y en Ámsterdam vi que decían boutique y eran despachos, decía boutique jurídico. Y dije, bueno, lo que decía Carlos sí era cierto que en Europa existen como tal, las boutiques jurídicas. Pero así más o menos empezamos en 1999. Sí, ya estoy más viejito, soy medio chavorruco, tengo 46 años y desde el 99 me dedico a litigar.
No vamos a sacar la cuenta, Baldo, lo dejemos así, en que desde el 99, porque ya hablar de citar a la década de los noventas, es con eso suficiente. Pero me encanta, esta línea del tiempo que nos has podido compartir, además de justo contarnos, pues, cómo fue el inicio de tu experiencia en esto, y quisiera, retomar algunos puntos. Número uno, fíjense todos, perdón, algo que, yo critico mucho actualmente, y tú nos contarás ahora si estás de acuerdo o no, entiendo yo que por esta línea de los despachos boutique que has dejado entrever ahora, a mí me parece que hoy en día, las personas que somos abogadas tenemos que optar por especializarnos dentro de alguna rama del derecho, dentro de algún eje temático, porque ustedes recordarán también, yo me acuerdo que cuando estudiaba la licenciatura y empezaba a pasantear y estas cosas, y ponía inicialmente atención en los despachos de mi ciudad o de donde yo estuviera, es común, y digo aquí, perdónenme si a alguien le queda el saco, pero, ya había advertido Baldomero que que esta plática iba a ser así. Es común de pronto ver en cierta línea de despachos, Baldo, que en la pared se pinte, un título de despacho jurídico, nos especializamos en, y te avientan un listado de todas nuestras ramas del derecho. Entonces, pareciera ser que Baldomero Mendoza es especializado en derecho civil, penal, amparo, mercantil, agrario, no sé qué, todas estas listas de especialidades y, justo va de esta forma en la que estaban estructurados y que tú has señalado entre el antes y el ahora, porque yo recuerdo antes, por ejemplo, el titular del despacho, vamos a pensar, voy a traer aquí a colación solo, por ejemplo, a mi querida Katia Barrientos. Entonces, Katia Barrientos pareciera ser la titular del despacho y la que lleva todas las ramas y todos los casos, y ya de ahí a puros chavos y chavas pasantes. Cuando hoy en día, a mí me parece que se vale decir: "Oye, yo me dedico a esta especialidad". Por ejemplo, yo siempre he bromeado en decir: "Yo no sería capaz de divorciar a nadie, ni a mí misma, porque no le pego al civil, no me gusta el civil, a mí déjenme con lo penal". Y esto tiene que ver mucho también con estos constructos que tenemos en el medio jurídico, Baldo, de que, por ejemplo, también antes todo era escritos. Entonces, teníamos la comodidad de que nuestro titular del despacho, desde su oficina, se pusiera a teclear, incluso este mood muy raro de hacer dictado, ¿no? Llama a la secretaria y le va a hacer dictado, y ahí estaba la o el pasante o secretaria haciendo dictado. Y en cambio ahora, pues no es de pásatela todo el tiempo haciendo escritos en el despacho, sino de ve a las audiencias, ya sea como tú señalas, videoconferencia o yendo de manera presencial. Y hablo del tema de estos constructos que tenemos también, porque, por ejemplo, como para ciertas personas hoy en día vendiera, lo digo con sarcasmo, evidentemente, se sienten muy orgullosos como de, mira, voy entrando al centro de justicia y venimos cargando 10 tomos. Entonces somos unos super pros, somos unos powers porque traemos cargando un asunto de 10 tomos. O mira, me traigo un diablito porque este es el asuntazo de 10 tomos. Y nos estás dejando entrever, Baldo, que entonces puedo ser mejor si sistematizo el cómo tengo mi carpeta de investigación, por ejemplo, ¿no? Y que estaría más nice traerla en la computadora, traerla en el iPad, que traerla en un diablito cargando tantos tomos. Y por otro lado, también en cuanto a los constructos en los centros de justicia, no me dejarás mentir que, por un lado, tú haces la cita de Quintana Roo, pero tenemos a otros lugares a donde todavía, ay, seguimos, batallando un poco, hasta hace algunos añitos, digo, tan recientemente no, pero yo sí me encontraba, centros de justicia a donde es total milagro de la Villa de Guadalupe que te dejen meter la computadora. Te acordarás también de aquellos primeros Ujú. casos a donde uno intentaba meter la laptop. No, bueno, y o sea, casi te querían decir que estabas loco, que para qué querías la computadora y no sé cuánto rollo. Así que creo que también se trata, de mucha deconstrucción, ¿no? Justamente en el análisis de esta evolución del mundo jurídico. Fíjate que en este libro
que digo que se llama El abogado del futuro que adquirí con el buen Telles, le escribían algo y después lo podemos ir cotejando que así ha sucedido. Las grandes firmas con los titulares que hablan del abogado senior se ha vuelto un tanto obsoleto. O sea, muchos de esos abogados que se encontraban negociando, que iban al golf, que iban a muchos lugares, así muy nice, de élite, para ser casi como rockstar, han venido también en un declive la oficina de ese, con un abogado que manejaba todos los asuntos y que tenía el control de ellos. Porque estos, con las transformaciones también procesales, se vieron obsoletos. Muchas de las grandes firmas aquí en nuestro país, los titulares no van ya a audiencias y no van y no van no porque ellos no tengan tiempo para atenderlas, sino se han vuelto más el marketing de la oficina, pero ellos en lo personal no están capacitados para poder llevar una audiencia. Varios de ellos, en corto, algunos con ellos tengo alguna amistad, y dicen, no, yo no voy a ir a poner en evidencia de que yo no sé llevar las audiencias. Y entonces, uno de los fenómenos que decía este libro era la subcontratación de las grandes firmas hacia las firmas boutique, que es otra de las cuestiones con las cuales se alimenta de asuntos las firmas boutique. Son pequeñas, bien sistematizaditas, organizadas metodológicamente y bastante eficaces en las materias que llevan. Y entonces las grandes firmas tienen excelentes asuntos y lo que hacen es subcontratar. Entonces tenemos algunos despachos aquí enormes que subcontratan o a la vez llevan a cabo la contratación de talentos que son realmente los que llevan los asuntos. Pero también hemos encontrado que esos grandes asuntos también han venido optando por dejar las grandes firmas y optar por firmas más pequeñas, pero que sean mucho más eficaces. Los asuntos más interesantes hoy día del país, por ejemplo, lo que implica servidores públicos, ORPI, algunas acciones de lavado de dinero, están en manos de pequeños despachos y no de grandes firmas. De estos despachos boutique que son especiales, por ejemplo, en materia penal, son quienes llevan estos litigios y a veces se llegan a compartir entre ellos, dividiendo los casos para poder atenderlos de mejor forma. Por ejemplo, en una de las experiencias, en mi oficina, pero nunca publicamos, alguna vez me decían, ¿a poco llevas asuntos? No, sí, claro que llevamos asuntos. El que no los publique a diario y que diga que ando litigando, pues no. Un tiempo sí lo hacía para burlarme, pero hoy no lo hago. En mi oficina tenemos, o casi nos especializamos en su mayoría, en asuntos que tengan que ver con servidores públicos. Y, por ejemplo, actualmente en mi oficina atendemos a dos exgobernadores, de los cuales soy defensor. En estos asuntos, uno de estos exgobernadores, a los cuales defendemos, el asunto, él decidió que tenía que llevarlo, no una firma, que es una firma mucho más grande a la mía, pero decía que tenía que ser dividido. Entonces, esta firma que tiene mucho más tiempo y su titular, desde luego, es mucho más grande que yo, tiende una parte de los asuntos, son varios delitos de los cuales le imputan, unos son a nivel local, otros son a nivel federal, y los de nivel federal los atiende ese despacho, esa firma, y los de nivel local los atiendo yo. Y entonces él nos dice, lo he dividido para que pueda no concentrarse solamente en uno y mi defensa pueda ser mucho más eficaz, partir de dos despachos que en buena forma en algún momento puedan coordinarse y una vez coordinados pueda yo tener mejores resultados. Y realmente nos ha funcionado. En los asuntos locales que he tenido, que después tuve que abarcar a su mamá y a otras partes de sus familiares para también defenderlos, nos fue bastante bien y el otro despacho atendía los asuntos federales sin verse envuelto en los locales y para este amigo, pues nos decía que esta idea de tener despachos pequeños que funcionaran de manera articulada era de mejores resultados. Hoy día hemos venido avanzando en los asuntos, tenemos ya pocos que le quedan, que aún esos los mantienen bastante ocupado a este amigo, pero al final del día, lo que ha resultado
o que nos ha dado mejores resultados es la sistematización de la información y la forma en cómo se pueden litigar y la forma en cómo nos conducimos respecto de ello. Y ese es el punto, altamente especializado, altamente eficaces, que es lo que buscan ahora este tipo de asuntos. Y creo, porque alguna vez platicando justamente con él, le decía, oye, ¿y nunca has visto tú cómo contratar a un abogado de las redes sociales? Y ahí me decía algo muy cierto. Me decía, es que, a ver, muchos abogados lanzan su marketing, pero ¿quiénes lo siguen? La mayoría de las personas que a mí me siguen son abogados. Entonces, por más que ponga yo que soy el que gana mayor número de asuntos, que soy casi invencible, que soy un monstruo del interrogatorio, solo le va a llegar a otros abogados. Y en el mejor de los casos, esos abogados querrán compartir asuntos conmigo. Pero realmente la gente, por ejemplo, les digo, los clientes que tenemos en la oficina, que son ex servidores públicos, ellos no buscan quien los defienda en las redes sociales. Estos dos exgobernadores que tenemos en la oficina llegaron por otra vía que ahorita iremos platicando, qué es lo que, cómo se asciende a esos asuntos, pero jamás buscaron en las redes sociales. O sea, a ver, ¿quién es el que lleva más o que está invicto en las redes sociales? Ah, este va a ser el abogado que me va a defender. Pero la única cuestión que sí he encontrado y que esa es bastante curiosa, alguna vez de una defensa de un personaje, de una personaje público, me pidió que si podía yo platicar con ella. Fui a Santa Marta porque ahí estaba ella recluida y su defensa, que era un abogado que no tenía mayor experiencia en el litigio, que había estado en una dependencia y después saliendo puso su despacho. Bueno, más no lo puso, su papá ya tenía su despacho. Y yo estando afuera con él me lo encontré, nos saludamos y le dije, oye, ¿cómo conformaste? Porque ya había pasado una audiencia que se hizo viral, que fue muy criticada esa audiencia. Y le digo, oye, ¿cómo conformaste tú este equipo de trabajo? Me dice, bueno, a ellos, porque yo creí, era una firma grande, yo creí que ellos me iban a ayudar y finalmente me di cuenta que realmente no tenían la preparación que yo quería. A este lo hice y me dijo, y a este último, porque yo lo seguí en las redes y como vi que andaba en todos los lugares, dije, ¿quién podrá cargar los expedientes e ir a los juzgados? O sea, porque yo no iba a ir al juzgado. Entonces lo subcontrató porque dijo, él es el que va a ir a los tribunales. Dice, porque si anda publicando, que anda litigando en todos lados, pues, por lo menos doña Juanita de los expedientes lo conoce y le va a dar más fácilmente el expediente. Y dice, y es por eso que lo contraté para integrar el equipo, porque finalmente dice, yo quería que alguien fuera a tribunales y yo no iba a ir y por eso lo hice. Y después me decía que se arrepentía porque el resultado no había sido idóneo. Incluso después de ahí, pues a él lo revoca y nombran a un abogado que finalmente fue quien logró el triunfo, que optó por construir y por ir haciendo un despacho de esta naturaleza que hemos venido platicando. Es una firma que incluso lleva su nombre, porque es otra de las cuestiones. Eso de Mendoza y abogados poco a poco se ha ido diluyendo y ocupamos más nuestro nombre como una situación de marketing. Y ahora, por ejemplo, en mi oficina es Baldomero Mendoza firma legal. O sea, nuestro propio nombre lo potencializamos y es el nombre de nuestras firmas, que igual de este amigo, pues su firma lleva su nombre y se ha vuelto eficaz y aparte él es muy buen abogado. Entonces, así más o menos hemos tratado de ir evolucionando, que ahorita hemos platicado de ver cómo se organizan las firmas y todo, pero sí, primero son pequeñitas, o sea, más eficaces, y de ahí prestamos servicios especializados. Que hay un problema, no todos los lugares es posible, porque, por ejemplo, en algunos estados, el que yo pongo una firma especializada en materia penal, pero no todos los asuntos son penales y dice, pues también necesito trabajar. Entonces lo que se ha hecho, pues es esta comunión de colaboración de firmas pequeñas que se especializan. Si yo tengo un asunto en materia civil, pues lo comparto con un pequeño despacho de las características que lo tengo yo o de la mía, que también sea eficaz y así pues todos podemos tener trabajo y ser eficaces. Eso sí, 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 sí sirve. Claro.
Vamos a aprovechar este corte de segmento para que todos les voy a decir, por favor, denle un trago a su cafecito, inhalen, exhalen, respiren, Baldo, porque ya tenemos aquí incendiado al menos el Facebook. Es muy curioso porque estoy leyendo los comentarios y hay particularmente chicos que, por ejemplo, nos escriben, hola, yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho y, ¿no? Y estoy notando que estudiantes de licenciatura en Derecho ven como normal cuestiones que tú nos estás comentando sobre uso de la inteligencia artificial, perdón, la especialización, etcétera. Y por otro lado, a introducción de comentarios de otros abogados, yo llevo tantos años litigando y soy especialista en todas las ramas y cómo es posible que Alma diga eso, ¿no? Que es justamente lo que estamos queriendo hacer notar de esta conversación. A mí me pasó y se los comparto justo también de lo que Valdo estaba comentando ahora. Alguna vez, yo aspiraba para, era un concurso para cierto proyecto y uno de los requisitos para que te asignaran ese proyecto, que además era un proyecto de investigación, me decían, fíjense, que tenía que, algo así, que los últimos 5 años había tenido que estar litigando, ¿no? Y entonces en la entrevista, esa persona me dice, oye, Alma, pero en los últimos años no has litigado, ¿verdad? Y entonces a mí me sorprendió la pregunta y yo le pregunto, no, si he litigado, ¿por qué lo dices? Y me responde esa persona, es que me metí a tu Facebook y no se ve que litigas. Entonces yo le preguntaba, oye, o sea, de consultar mi Facebook, ¿vas a confirmar si litigo o no? O sea, ¿cómo? Y entonces me dijo, claro, porque yo entiendo, aclaro también, paréntesis, esta persona no abogada, no litigante, no conocedora de este medio, ¿no? Entonces ella me decía, lo que pasa es que yo tengo algunos contactos abogados que veo que cuando van al centro de justicia hacen un check-in, ¿no? Y ponen audiencia inicial. Y luego van al Ministerio Público, consulta de carpeta de investigación y hacen otro check-in. Así que pareciera ser, sí, amigo, que existe esta confusión y existe esta necesidad, ¿no? Diría mi mamá, te pica la mano si no lo haces, te pica la mano si en el celular, cuando estás en determinado lugar, no haces el check-in de estoy litigando, cuando en realidad también, ya sabes, tenemos ahora esta broma de el arte del diferimiento de las audiencias y en realidad tú pones ganando el caso de defensa de Odebrecht, ¿no? Casi, casi. Y es muy interesante también esta captación de clientes, tal cual tú lo comentabas, porque a fin de cuentas, ¿quién lee estos mensajes, no? Pero el problema es también si comprarán lo que yo hago, o sea, igual y ahorita, no sé, terminando el programa les publico, me gané la lotería, los 5 primeros que escriban, me los llevo de viaje, a lo mejor sí ando generando una convocatoria al respecto, ¿no? Y justo de eso, y para irnos pasando al siguiente segmento, Baldo, generó intriga en el flyer del título del programa que tenemos hoy y varias personas me preguntaban a qué se refieren con juicio paralelo. ¿Por qué en el título de este programa tenemos la expresión de juicios paralelos? ¿A dónde nos quieres llevar con esto? En principio, ahorita terminando esta idea, les decía yo que la idea es sistematizar los mejores despachos y reducirlos. Eso solo se hace a través de tecnología. Hoy día, creo que por lo menos en la mía, tenemos mayor número de licencias pagadas de aplicaciones que nos permiten compartir documentos, que nos permiten almacenar documentos y puedan ser revisados de cualquier lugar. Esto incluso me ha permitido, porque al día de hoy también soy el responsable de una dirección jurídica aquí en Baja California Sur. No es particular, soy el responsable de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz. Y una de las condiciones para las cuales pedí que pudiera yo hacerlo era que lo pudiéramos sistematizar como si fuese un despacho. Y entonces lo tenemos dividido esa forma estructural
de la administración pública, que es muy lenta, nada eficiente. Lo hemos intentado transformar para convertirlo muy análogo a lo que es un despacho en el cual introdujimos un poco de informática, de tecnología, y que nos ha permitido también desplegar una forma distinta de litigar los asuntos desde esta oficina pública. Entonces, los juicios paralelos, que ahorita es donde vamos a ir, están siempre al día, y por lo menos quienes llevamos asuntos de servidores públicos, de manera constante. ¿Qué es un juicio paralelo? Un juicio paralelo es las constantes valoraciones que sobre un caso hacen en los medios de comunicación o desde actores políticos que califican o quieren determinar el destino de un asunto. Cuando nosotros tenemos casos, los casos no solamente se llevan en los tribunales, sino también se comentan en las calles, se comentan en los medios. Y ahora, por ejemplo, desde lugares como la Mañanera, se intenta tener una calificativa sobre de ellos. Por ejemplo, que un juez va a atender la detención de una persona y desde la Mañanera se dice, es que hay pruebas, el juez es corrupto, no lo tienen por qué dejar ir. Ese es el juicio paralelo. Y quienes litigamos penal, constantemente nos vemos en el medio del ojo del juicio paralelo. Porque independientemente de lo que pase dentro del tribunal, en el exterior se está dando un enjuiciamiento que puede ser un linchamiento mediático que desde luego condiciona el cómo se va a poder definir o juzgar dentro del propio tribunal. Entonces, el que tengamos nosotros constantemente la nota de un asunto, que constantemente lo califiquen y de igual forma que constantemente todos puedan ser el salvador del caso y que para todos seamos nosotros unos tontos que nos estamos llevando, sí, porque todos tienen la solución y cuando ven que uno lleva el asunto, porque ni conocen la investigación, ni conocen las pruebas, ni conocen cómo se desahogan las audiencias, pero todo el mundo tiene la solución para ese caso. Todo el mundo te dice, yo lo hubiera ya ganado, yo lo hubiera ya hecho. O bien es que está defendiendo un corrupto, porque ahora también se vuelve constante. Yo como abogado, si yo defiendo, por ejemplo, decía yo exgobernadores, y finalmente la gente se entera de decir, "Ah, es que él es un corrupto. Entonces, yo soy corrupto porque defiendo ex servidores públicos. Entonces, ya no tengo una calidad moral para poder hablar, por ejemplo, en una conferencia sobre lavado de dinero. Ah, no, es que él es corrupto. ¿Por qué? Porque defiende ex servidores públicos. Él es corrupto. ¿Por qué? Porque defendió a tal personaje. Él no puede ser juez porque se dedicó a defender a este tipo de personas. Esos juicios paralelos que vienen a dañar la presunción de inocencia, que condicionan al juez, porque los jueces, ante esas presiones mediáticas, pues dicen, pues yo no quiero aparecer en los medios, no quiero que digan que yo soy quien juzga de esta forma. Hace poco llevamos el asunto de una persona que acusaban de feminicidio y condenaron, creo que sin una buena argumentación se sustenta la sentencia, condena y apelamos y la magistrada que conoció el asunto, después me enteré, porque había sido mi alumna, que me mandó a decir, es que lo condené, pero es que, a ver, vayas al amparo, ahí lo va a ganar, pero es que yo no lo puedo soltar porque la presión viene sobre de mí. Ah, esos son los juicios paralelos. Los juicios paralelos, incluso hoy varios se dedican al estudio y análisis de los juicios paralelos, porque al final, pues dañan la independencia y la autonomía de los jueces. El juicio paralelo, incluso en algunos lugares, se intenta diluir, que no sea un punto que sirva para la toma de decisión, aislando, por ejemplo, donde hay jurados, aislando al jurado. El jurado no tiene por qué saber qué está en el exterior, qué se dice en el exterior sobre un caso, y estos están totalmente aislados para que no haya algo que configure su decisión respecto de un caso. Entonces, es constante ver los juicios paralelos y desde luego contamina la impartición de justicia, desde luego que sí. Y es algo que nosotros los abogados, desde luego, tenemos que procesar. Las firmas importantes
¿Cómo lo procesan? Empezando, no publican sobre sus casos. Segundo, poco hablan sobre sus casos. Y lo que sí hacen es emitir a veces algunos comunicados muy pequeños en donde quieren dar a conocer algo sobre su asunto. Pero esta publicidad de los casos dentro de las redes sociales, desde luego, no es lo más afortunado. Alguien que sí le gusta hacerlo mucho es a mi buen amigo Eric Rauda, que es muy buen abogado, pero a él le gusta la publicidad mediática de estos asuntos que están, desde luego, sujetos a juicios paralelos. Yo creo, en lo personal, no es la mejor estrategia de defensa que el abogado se exponga y exponga su caso a los medios o a las redes sociales, que de por sí ya va a estar ahí. De por sí ya va a estar en la atmósfera esta crítica hacia el trabajo de uno, o bien va a estar condicionando hacia los jueces la forma en cómo se está llevando el asunto. Y el hecho de que el abogado salga, lo publique, lo haga, o muestre cuál es parte de la defensa, creo que no es la mejor estrategia. Por el contrario, lo que va a hacer es presentar al abogado en el tribunal ya de una cierta forma en el que el juzgador lo va a ver diferente. ¿Por qué? Porque es decir, este está publicando, este se está exhibiendo, este va a querer ventilarlo y no siempre los jueces lo ven de buena forma y condiciona la toma de decisiones. Nosotros, por lo menos en varios de los amigos que tengo que hemos más o menos reproducido esta forma de tener oficinas, hacen una publicidad distinta. Ahora, el problema está en que quienes seguimos hacen muy mala publicidad. Por ejemplo, decían, me mandan, vas a hablar de la defensa más leal. Bueno, yo veo en realidad la defensa más leal para divertirme de los comentarios, más que verlo cómo resuelve o cómo se presenta como abogado en las redes sociales. Pero hay buenos abogados que se presentan de una manera muy seria. Hay un joven que digo que nos iba a seguir, no sé si así lo sea, que es el abogado Noel Franco, que hace poco en Girona incluso tuve la posibilidad de compartir con él, y le decía, me encanta tu publicidad, Noel, es un abogado muy joven, 30 y tantos años tiene, y síganlo, vean su publicidad, me encanta la publicidad de Noel, es muy seria, no se muestra en tribunales, se muestra siempre estudiando, se muestra con su despacho platicando, con tomas bastante profesionales, y Noel es, creo que, un buen ejemplo de una buena publicidad que busquen los jóvenes para poder seguir sin que entre en el juicio mediático de los juicios paralelos como tal. Incluso Noel me decía que alguna vez él había copiado en buena manera, pues él de copiar, una estrategia que yo había realizado en la defensa de un personaje en Hidalgo. En Hidalgo yo defendía a un joven que habían acusado de haber matado al hijo de un político muy poderoso en Hidalgo. Entonces, desde luego, salir mediáticamente no era la mejor cuestión para mí, pero ideamos una estrategia que sea a través de un hashtag y era hashtag Fer no lo mató. Incluso en mis alegatos de apertura era Fer no lo mató. Y el Fer no lo mató se volvió nuestra campaña de juicio, que desde luego no anunciábamos nada, pero sí eran imágenes de él con su familia, o de repente una imagen de él con los ojos así distorsionada, su rostro, tapado sus ojos, y decía, Fer no lo mató. Y entonces me decía él que esa campaña le había gustado y que después la tomó para otra, para poder llevar a cabo una defensa. Y creo que esa, pues, al menos a nosotros nos funcionó bastante bien, no era invasiva, pero sí teníamos constantemente el asedio de los medios hablando sobre el homicidio de este joven. Pero bueno, yo creo que no es la mejor estrategia en mezclarse con los juicios paralelos, porque no creo que condicione de buena forma una defensa. Dice, ¿cómo se llama el abogado? Noel Frank. Es un joven que síganlo y es bastante. Y aparte, Noel siguió mucho el modelo de firma de un amigo mío que se llama Frank Osorio.
Frank Osorio es uno de esos clásicos ejemplos que evolucionó también, que es nuestro amigo Alma. Antes era mucho más violentón como abogado. Hoy día es bastante equilibrado y creo que es de los mejores abogados del país. Y también su firma es pequeña, es boutique, utiliza mucha tecnología. Que por cierto, esto de la tecnología que hacer te decía, disminuye costos, porque por ejemplo, hoy yo solo tengo un auxiliar, antes necesitaba más pasantes. Hoy solo tengo uno que también va supliendo esto. Y lo demás, por ejemplo, análisis de sentencias, resúmenes, ocupamos inteligencia artificial. O sea, para eso nos sirve. Una sentencia pedimos a diferentes aplicaciones que tenemos de inteligencia artificial, desde luego la más poderosa que existe, que es la de esta de ChatGPT, nos hace resúmenes y esto quita, pues, que necesitemos pasantes y reduce en buena forma los tiempos de análisis de documentos. Pero bueno, esos son los juicios paralelos, amiga, y los despachos, desde luego nos estamos enfrentando también a ellos y algunos decidimos meternos al ajo del chisme del juicio paralelo y desde luego otros pues decidimos no hacerlo. Está re bueno este tema, gracias por la aclaración sobre esa conceptualización, Baldo. Y creo que también es una delgada línea, ¿no? Porque en algunos casos sí nos resulta necesario como despacho hablar y decir, oye, aquí se están pasando de suerte, ¿no? Con esta forma en la que determinada fiscalía, determinado centro de justicia está haciendo algo y por otro lado, ya en el exceso de publico todo, ¿no? Y hago todo y hago, no sé, hasta en vivos de todo. Creo que la línea es muy, muy delgada, porque justamente otra conceptualización que tenemos en el título del programa es vende humo, ¿no? Este programa se llama, este episodio es El futuro del litigio en México, de los juicios paralelos a los vendehumo jurídicos. Así que un poco encaminándonos a la recta final del programa también, Valdo, te quisiera preguntar, mm, ¿qué recomendarías actualmente para un despacho en cuanto a su organización, en cuanto al uso de inteligencia artificial, en cómo no caer justamente en ese escenario delicado de vender humo? Y por el contrario, sí ser una buena boutique, incluso ser una buena marca, o sea, cómo sí hacer las cosas bien y cómo no dejarnos caer en estas tentaciones de las, redes sociales y este tipo de cuestiones que hemos estado comentando hasta ahora. La organización de un despacho, decía de esos despachos boutique, tiende a ser reducida en número. Realmente existe un titular y se acompaña de uno o dos abogados que lo auxilian y de un auxiliar que normalmente llamamos pasante en derecho. Y eso sí, con muchísima tecnología. Nosotros en nuestra oficina, por ejemplo, lo que hacemos es digitalizar todos los expedientes, todos los días se digitaliza por nuestra secretaria y se suben a una plataforma. Nosotros utilizamos Dropbox, pagamos la licencia, tenemos 3 terabytes y todo se sube ahí, todo se sube ahí, todo se sube ahí, todo se sube ahí. Entonces, en el lugar en el que yo estoy, tengo acceso a todos mis expedientes. Ahora ustedes, por ejemplo, cuando piden el acceso en el Poder Judicial de la Federación, es el expediente electrónico, tiene una parte donde pueden ir viendo por acuerdos y tiene otra parte donde bajan el expediente completo. Entonces, regularmente cuando nosotros nos nombramos como abogados, bajamos el expediente completo, completito, completito, y lo almacenamos y poco a poco, pues ahí lo podemos consultar, pero una vez que está abajo, como están en PDF, el siguiente punto que utilizamos es pagar la licencia de Adobe. El Adobe nos sirve para poder tener todo el menú de posibilidades que despliega la aplicación, que nos permite ahí poner etiquetas, poder escribir. Obvio, esto tenemos que tener una máquina que permita rayar, que permita escribir sobre documentos PDF. O sea, sí implica una situación de inversión que al final del día hace que tengamos mayor eficacia, pero a la larga también implica tener una reducción en costos.
Porque bueno, el espacio virtual almacena todos los expedientes que nos permitiría tener un acceso, que nos permitiría tener acceso a todos nuestros expedientes y a todas nuestras audiencias. 3 terabytes ahí nos han servido bastante bien. Y después tenemos nosotros aplicaciones estas de lectores de PDF, que hay varias, en las cuales podemos ir rayando, haciendo anotaciones, y es casi, casi como tener un expediente físico. El único punto que hay que acostumbrarse justamente a manejar los expedientes de esa forma. La siguiente punto que tenemos también es utilizar mejores cámaras. Pero el día de hoy tengo una pequeñita que es una cámara robot que me sigue incluso para poderlo hacer, para las audiencias, que haya buen audio. Desde luego, los equipos deben contar con la mayor capacidad de Internet. Y ahora los asistentes de las inteligencias artificiales. Nosotros ocupamos para hacer resúmenes, para hacer algunas situaciones comparativas, buscar algunos precedentes. La Corte actualmente tiene inteligencia artificial, tiene un pequeño programa en el cual va marcando todos los precedentes. Ustedes le preguntan a esta inteligencia artificial de la Suprema Corte sobre qué casos existen, sobre cómo se han resuelto y les pone todos los precedentes, porque ahora litigar con precedentes se supone que debe ser lo nice en nuestro país. Casi el buen amigo Arturo de Villanueva cita muchos precedentes, nosotros también acostumbramos a hacerlo, y estos precedentes, uno me decía, ¿cómo tu amigo Arturo tiene tantos precedentes? Bueno, la respuesta es la inteligencia artificial. Ustedes le ponen a la inteligencia artificial qué precedentes quieren y les arroja todos los que ustedes necesiten para poder hacer uso de ellos. Por eso esta idea de los vendehumo, en verdad, se presentan como abogados exitosos que todo lo ganan, que están en todos los lugares, con un éxito total, y realmente no es algo posible, por lo menos en la forma como ellos lo dan, siempre incluso dando ahí el consejo de vida y como un ejemplo moral, pero no, 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 esa parte creo que no está bien. Y después, pues bueno, en los extremos, la caricatura del abogado. Luego yo, algunos solo me divierto, porque al final, que ese es el punto. Quizás realmente ellos saben que no lo están haciendo bien, pero también ellos saben que venderse de esa forma implica otro ingreso, porque ahora con eso de la monetización, créanme que no les interesa mucho que le pongan lo que le pongan. Yo a veces veo que le ponen o ponen algunos que el licenciado Capibara, que si está bien almoroleado. Desde luego eso debe de hacer sentir mal, por lo menos a quien se lo pone, pero no, realmente implica también una monetización, porque es una forma de vida para esas personas también el presentarse de esa forma ante las redes sociales. Yo creo que tenemos que hacer buena publicidad cuando queremos hacer serios. Hay muy buenos abogados que se presentan de una forma distinta en las redes sociales. Hay quien de repente subimos alguna cápsula o algún comentario, y creo que de esos comentarios, de esos buenos abogados, vale la pena seguir, que son desde luego los que tendrían que tener los miles de seguidores y no los otros. Bueno, también sirven para otra cosa, ¿no? Pero bueno. Fíjate que, tratando de encontrar un equilibrio, Baldo, sobre esta pregunta que te hacía y volteando a ver también en Facebook a quienes nos están acompañando, quiero enviar un abrazo y un saludo particular a mi querido Arturo Castañeda, que como ustedes saben es docente de base en INDECAJ. Y justo cito de ejemplo a Arturo porque, por ejemplo, si analizamos las redes sociales de Arturo, son 100% dedicadas a la academia y todo lo que él nos comparte es académico. Pero por otro lado, Arturo tiene un despacho, lleva muy buenos asuntos y nunca le he visto, nunca le hemos visto publicar litigando ando, ganando una, o la décima no vinculación del día y este tipo de cosas. Entonces me parece también que justo este uso fino de las redes sociales nos puede llevar a cosas interesantes. Saludo en Facebook también a mi querido Roberto de la Cruz, qué gusto verte. A Ana, te mandan saludos, Baldo, Víctor Hugo López Facundo, desde San Luis Potosí, mi querido, qué gusto. A Tony,
tenemos muy activo el Facebook y esto me encanta. También está conectado con nosotros Miguel Antonio Gutiérrez Huereca, que es a quien he visto también hace uso interesante de las redes sociales. Y bueno, a Katy, a Gavilán, a otras personas que están por acá. Berito también desde San Luis Potosí, qué gusto saludarte, amiga. Valdo, te había dicho, el programa es de 8 a 9, pero tenemos a mucha gente conectada, hay muchos comentarios y quiero abordar este punto aprovechando de tu tiempo y aprovechando que en La Paz tienes una hora menos, entonces para ti como que ahorita fueran las 8, por favor. Em, creo que fue el año pasado, me puede fallar un poco la fecha, pero más o menos el año pasado. Hubo una fuerte, fuerte, fuerte crítica contra una escuela muy famosa en nuestro país, de prestigio, porque el profesor y los alumnos publicaron que tenían una materia de prácticas en la sala de simulación de audiencias y utilizaban la metodología de Harvey Specter. Y a las y los chicos les decía, ¿no? Aprende a litigar como Harvey Specter. Ahora, yéndonos también a esta parte, tú nos has compartido mucho esta mañana sobre la organización de los despachos, sobre ahora cómo litigamos y es además todos emocionados ahorita con que cuáles son los datos de las apps y de la inteligencia artificial que has dicho y luego se los vamos a escribir. Pero, Valdo, ahora, en la parte de formación, en la parte, porque sé también que tú te dedicas a dar clases, a formar próximos licenciados en Derecho o incluso en posgrado. ¿Tú crees también que debemos las y los profesores cambiar nuestra metodología en clase de ahora cómo vamos a formar a las nuevas generaciones de abogadas y abogados? Porque es interesante también de qué manera les seguimos enseñando a estos chicos que además vienen por encima de nosotros con el uso de la computadora, las apps y todo lo que has comentado, ¿no? Creo que por ahí también tendríamos que hacer ciertas precisiones. Y fíjate que eso es importante. A ver, hay un grave problema que no puede ocultarse. Al día de hoy existen muchísimas escuelas de derecho. Incluso muchas de ellas se dan tan solo en una casa o en un garage que abren o se improvisa. O sea, hay muchísimas escuelas de derecho. ¿Eso qué hace? Que haya mayor número de abogados, y no es un problema solo de México, sino creo que es muy generalizado en todos los países. Hay muchos abogados y en algún momento estos abogados van a ofertar sus servicios profesionales. Ahora, la oferta del servicio profesional, desde luego, tiene que ser de manera muy distinta. Ahora, ocupan mucho la palabra que son disruptivos, pero disruptivo no siempre quiere decir que es algo bueno. Hay jóvenes que desde luego esta parte de ser disruptivos han venido a innovar con esta idea de la tecnología y por supuesto nos sirve bastante también a quienes ya estamos más viejitos pues para tratar también de estar dentro del mercado y seguir siendo competitivos. Pero el problema está en las escuelas de derecho, que han formado pésimos abogados, pésimos juristas. Yo he visto escuelas de derecho que con solo año y medio, creo que vi en tu tierra, allá en Chiapas, que existían ese tipo de escuelas, que en un año y medio te dan un título de licenciado en derecho, lo cual desde luego, pues no es ni el mejor tiempo ni la mejor forma de producir abogados. Pero además, cuando analizamos las currículas de las universidades, son currículas bastante anticuadas. Pero ahora, una vez que vemos la currícula, que es anticuada, y vemos ahora quién imparte las materias, estamos todavía ante problemas mucho más serios, porque son profesores que en esta oferta de los servicios profesionales ven como una opción el dar clase sin que tengan la preparación para poder dar una clase en estas escuelas. Ahora, el problema viene después, ¿qué tipo de materias tenemos? Vemos de las currículas son desastrosas. Y, por ejemplo, materias como ética, que no se imparten de buena forma, también no ayuda en nada o en casi nada en la formación de los abogados. Alguna vez uno de mis mejores amigos, que decía que es Frank, me dice que él hizo varios cursos en Estados Unidos, incluso tiene un curso en Harvard, y me decía él que allá cuando llegó le pusieron una clase de ética, bueno, tenía que tomar ética,
Dice, y yo esperaba que el profesor pues nos hablara, hablando esto de lo de Harvey Specter. Dice, y en realidad, lo que nos pusieron de la materia de ética fue un caso donde había un conflicto de intereses y teníamos que solucionarlo de manera ética el caso para no caer en ese conflicto de intereses. Dice Frank, yo reprobé, porque yo en el momento dije, pues ¿qué de pinche de malo tiene hacer esto? Y obvio, dice, pues ahí tuve un grave problema porque entonces no actuaba yo de manera ética en el ejercicio de la profesión. Ahora, ¿qué implica también tener este control sobre los abogados en la práctica ética en la prestación de servicios? Sin lugar a duda, la colegiación es necesaria. La colegiación tiene que ser necesaria en nuestro país. En muchos países la colegiación de abogados y abogadas es obligatoria y solo a partir de ello es posible ejercer la profesión. Que nos juzguen entre pares si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Que además nos sirve para capacitarnos y que además sepamos quién es quién. Imaginemos nosotros que una persona ahora quiere contratar a alguien y en los colegios pueda obtener pues información de él, qué asuntos ha llevado, el éxito que ha obtenido, la eficacia que ha tenido, cómo se ha conducido, si tiene quejas de mala praxis y desde luego impedir que estos abogados ejerzan en mala praxis. Porque luego vemos nosotros que anuncian, les voy a dar el servicio premium y el servicio premium dicen que es levantar a los testigos para que no lleguen a audiencia, pues desde luego esas prácticas no son correctas. Entonces creo yo que la colegiación es ahora algo necesario para poder tener un mejor control sobre la práctica. Desde luego hay quienes dicen que no, que no debe de haber colegiación, que porque ya yo ya estudié, me dieron mi patente y con eso es suficiente. No, creo que debe haber un control sobre el ejercicio profesional porque ya basta también de tener farsantes en el ejercicio de la profesión, porque son los que hacen que quienes intentamos buena prestación de servicios nos veamos desprestigiados por ellos, porque creen que somos sí, y realmente no. Tenemos, ahora, los colegios de abogados también tienen que mejorar, porque hoy muchos de ellos pues son clubes de amigos. Entonces, también tendríamos que mejorar la forma en cómo podemos tener mejores colegios de abogados. El Colegio de Abogados de Sonora, a mí me parece que es un buen colegio, porque incluso ellos tienen reconocimiento de validez oficial para muchos de los cursos que dan. Entonces, dan documentos oficiales ese Colegio de Abogados a sus agremiados cuando se capacitan. Bueno, tendríamos que ir en tendencia a mejorar los colegios de abogados también, porque hay muchas escuelas. Y obvio, no voy a evitar que haya muchas escuelas y muchos abogados, pero sí tendríamos que tener un control sobre el ejercicio profesional. Qué buen eje temático nuevo salió ahora, Baldo. Y además quiero decirte que nuestro querido amigo Frank Osorio nos está viendo en Facebook Live. Frank, te mandamos un abrazo y además ya te citamos por aquí. Qué gusto saludarte. Y justo en esta parte en este tema de cierre que comentas, Baldo, me parece súper interesante también ese tema de colegiación que seguramente luego podremos retomar en otro de los episodios de Café con Derecho porque claro, en México pareciera ser que un colegio de abogados, una barra de abogados, o sea, lo digo así, trabajan 2 veces al año. Ahora que viene el Día del Abogado, para que entonces hagamos algún programa, alguna fiesta, y luego en la posada de fin de año y tan tan, ¿no? Pero un verdadero colegio de abogados no tiene por qué quedarse en un tema de organización de fiestas, sino ir justamente en la regulación de cuestiones como tú nos has compartido. Te mandan saludos en Facebook, también aquí en Zoom, Baldo. Estamos entrando a la recta final. Me alegra mucho. Justo como Baldo había prometido, esto iba a generar mucho revuelo y mucha crítica. Y pues bueno, para quienes no conocían a mi querido Baldomero Mendoza, pues ya notaron el estilo que él tiene para exponer los temas, para debatirlos. Y además, quiero invitarles ahora también, aprovechando que estás por aquí, amigo, a contarles de tu próxima participación con nosotros en el quinto congreso que estaremos celebrando en la Ciudad de México, específicamente el día sábado 12 de julio. Mi buen Baldomero abrirá esta jornada de actividades de la mano de la jueza Diana Garduño y de la magistrada Griselda Elizalde Castellanos con la mesa de análisis El trato igualitario en el proceso penal con el enfoque de perspectiva de género.
Así que, por favor, nos vemos súper temprano, porque este sábado 12 de julio iniciamos a las 9 de la mañana con este debate de ellos. Y justo después de la mesa de debate, a donde estará mi buen amigo Baldo, luego, bueno, viene también otra super mesa de debate con el buen René Uribe, amigo también en común, sobre un tema de carga de la prueba respecto de la Ley Nacional de Ejecución, en la mesa de René, acompañado de Francisco Serralde y Marquina, que es jueza en el estado de Tamaulipas, y bueno, Arturo Castañeda, Marisela Cifuentes, Roberto Pozán, Rodolfo Chacón, que miren, seguro escucharán luego la voz de Rodolfo Chacón muchas cuestiones sobre el manejo de inteligencia artificial, como bien ha señalado Baldo en esta ocasión. Y bueno, otros ponentes invitados. Así que si ustedes están interesados en acompañarnos en el Congreso, quienes deseen de manera presencial o de manera online, por supuesto que lo pueden hacer. Y bueno, pues querido Baldo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tomarte este café con nosotros, gracias por inquietarnos, porque eso es lo que justamente a mí me gusta mucho de ti y es una idea del programa, generar inquietud. Porque este episodio no es de, ay, voy a impartir una clase sobre cómo litigar, no, justamente, no es, vamos a criticar, vamos a repensar, vamos a ver también qué es lo que nos hace falta y muchísimas cosas interesantes mientras vamos disfrutando de un cafecito. Así que, amigo, te mando un abrazo hasta La Paz. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tienes para despedirnos con una reflexión? Fíjate que la pregunta siempre es, ¿cómo poder ir creciendo como firma? Eh, de los primeros despachos en los que yo trabajé, me acordé porque hay un comentario que vi que estaban poniendo, que 36 años de servicio, de práctica profesional. Trabajé con un profesor que se llama Rafael Castillo Ruiz. El profesor Rafael, muy criticado ahí en la facultad porque aparte es bastante estrafalario, un día me dijo en su oficina, mira, Baldo, la única forma de crecer es la siguiente. Me decía, cuando te confíen un asunto, queda bien con ese asunto, haz lo mejor que puedas y logra los mejores resultados, que ese te va a recomendar con otro. Y ese te va a llevar con otro. Y ese te va a llevar con otro. Y algún día te va a llevar con los asuntos que tú quieres y con los que siempre has soñado. Y fue lo que intenté. Es obvio que he perdido asuntos, no soy el que todo lo gana, pero siempre diciendo con honestidad qué es lo que va a pasar y las posibilidades reales. Por eso de vender humo. Siempre hemos dicho la verdad y siempre cuando analizamos un caso decimos, existe esta posibilidad o simple y sencillamente no existe ninguna posibilidad. Lo que le ofrezco es una buena defensa en el que podamos quizá buscar esto, o reclasificar o hacer esto, pero no prometer jamás lo que no va a pasar, porque además nosotros sabemos que no va a pasar. Y eso me llevó a un siguiente asunto, y eso me llevó a otro asunto, y eso me llevó a otro. Así hasta llegar a los que afortunadamente el día de hoy tengo la posibilidad de defender. Pero Rafael me decía, pero queda mal con uno y haz mal las cosas con uno y él te va a desprestigiar con 10. Así es que ten mucho cuidado con eso. Por eso ustedes no intenten vender lo que no es. Simple y sencillamente un abogado se agradece que sea sincero. Yo muchas veces he orado y decir, esto no se puede, esto no va a ir por ningún lado, y se van con quien escucha lo que quieren escuchar. Y lamentablemente regresan con los asuntos destrozados y sin ninguna posibilidad. Si al principio no había, los destroza y cuando regresan con uno, pues cuando ya tampoco no se puede hacer nada. Y dice mi buen amigo Frank, pero cuando regrese les va a costar el doble que originalmente les planteé. Pero es quizá la recomendación. Sigan quedando bien, de la única forma de crecer. Decía esta amiga que vi el comentario rápidamente, dice 36 años. Sí, solamente así se logra ir creciendo y haciendo mejor las cosas. Ganando un buen asunto, por así que es un divorcio. Mi primer asunto fue un divorcio. Lo llevé yo como si estuviera yo defendiendo el asunto más emblemático que ha tenido la justicia mexicana.
quedé muy contento después de divorciarlo. Era divorcio todavía que tenía que probar yo causales. Allá en 1999 llevé mi primer asunto que fue un divorcio. Tenía que probar la causal y cuando el juez dijo en la sentencia que había yo probado la causal, puta, estaba yo brincando de felicidad. Pero ese asunto me llevó a otro, me recomendaron también un asunto familiar y así poco a poco empezamos a ir creciendo en los asuntos que tenemos. Les decía yo que al día de hoy en mi oficina hemos defendido a exgobernadores, secretarios de Estado, altos funcionarios públicos y todos ellos han llegado porque quedé bien con uno y me dijeron, oye, usted defendió a tal, quiero que usted me defienda. Y ninguno de ellos ha sido ni siquiera por publicidad, o sea, muchos de ellos ni siquiera me conocían, sino supieron que gané un caso y solo porque supieron que yo soy quien llevó ese caso, me llevó a que conociera yo de otro caso. Y es así justamente cuando hemos podido tener mejores asuntos hoy día. Genial, muchas gracias por compartir. Y bueno, es así que entre sorbos de café y reflexiones legales llegamos al final de este episodio de Café con Derecho. Gracias por acompañarnos en esta intensa charla, pero muy necesaria, porque además de que este tema ha sido tan polémico, este Café con Derecho abre el espacio de análisis de estos temas jurídicos propiamente, pero abre un espacio también para el respeto y, ¿por qué no?, para el buen humor, para abrir una mañana amena de este jueves. Así que agradezco profundamente a mi querido amigo Baldomero por su claridad, por la valentía para poner el dedo en la llaga de la justicia con su propio estilo. Nos escuchamos el próximo lunes con más café y derecho, más temas, más invitados especiales y que tengan una extraordinaria semana. Bonito día. Nos vemos, cuídense.